¿Vale? ¿Ha quedado más o menos claro? Dibujos así, perdón, se me va la voz, dibujos así no vamos a poder hacer porque generalmente las funciones serían demasiado complicadas de dibujar, pero la idea de trasfondo es esa. Lo que eran rectángulos cuando estábamos intentando representar un área, aquí serán prismas cuando estemos intentando representar un volumen. Lo que era bidimensional aquí va a ser tridimensional. Más cosas que te iba a comentar. Bueno, eso ya lo he dicho. Que en principio vamos a empezar a hacer integrales dobles por rectángulos. Pero luego el recinto de integración puede tener cualquier aspecto. Puede tener cualquier aspecto y flexibilizaremos dicho aspecto para que aparezcan también curvas. Para que aparezcan curvas ya sea en X, ya sea en Y, ya sea en ambas. Eso lo veremos. Entonces, esto no lo vamos a poder dibujar, pero lo que está rayado en negro sí que lo vamos a poder dibujar. Entonces, ten en cuenta que de ahora en adelante, a ver, nos encontraremos con cosas de este estilo en los dibujos que hagamos. Y estos dibujos sí que los haremos. En general los haremos. Lo que acabo de dibujar es lo mismo que está ahí rayado, pero visto desde arriba. Este es el eje X y este es el eje Y. Como si nos pusiésemos aquí encima y no viésemos la superficie esta que está de color rojo. Entonces, lo que vamos a ver, ¿de acuerdo?, va a ser esto. Eso sí que lo vamos a poder dibujar. Y que es ese recinto D o R o S o con la letra que sea. No pongo de momento las otras letras, da lo mismo la letra que se utilice. Pero el conjunto D, que va a ser la intersección de un intervalo y otro intervalo, visto desde arriba va a tener esta pinta. Este es el caso más sencillo, en el que integramos con un intervalo en el eje X y otro intervalo en el eje Y, y entonces nos sale un rectángulo. En general eso va a ser un rectángulo, que van a ser las primeras integrales dobles que vamos a hacer. Entonces esto sí que lo dibujaremos. Haremos un dibujito esquemático, pero ten en cuenta que con eso no estamos dibujando la función. Estamos dibujando el recinto de dos dimensiones sobre el que pasa la función. Por ejemplo, podremos integrar esta función en este rectángulo. Esa no sería una integral muy difícil y podríamos empezar por ahí. Por ejemplo, fijando los extremos de los intervalos, naturalmente. Esto será de 1 a 2 y de 2 a 5, por decir algo. ¿Vale? Eso quiero decir que será conocido en la práctica. Conoceremos la función y conoceremos los extremos de integración. Pero insisto, los dibujos que haremos no serán dibujos de la función, serán dibujos del dominio sobre el que estamos integrando. La función se supone que con esta representación estaría pasando por aquí encima y el volumen sería pues la capacidad de recinto que se genera, pero la función no la vamos a dibujar, ni siquiera de manera orientativa. Lo que sí que dibujaremos será el dominio, dibujaremos esto. Porque luego irán apareciendo dominios más complicados. A ver, más complicados, no saldrán cosas monstruosas, pero perfectamente puede salir un dominio que sea así. Esto a lo mejor lo veremos. Por ejemplo, dos parábolas con curvatura distinta y que se cierran aquí mediante una vertical que no me ha quedado nada bien, así que la vuelvo a hacer. Ahora ya me ha quedado bien.
¿vale? Podría ser una parábola, podría ser otra parábola que haya debajo, y luego con una línea recta las cierro, las dos parábolas. O podríamos tener un triángulo, para lo cual necesitaríamos las ecuaciones de las rectas que lo forman. Es decir, el recinto de integración sí que va a ir cambiando poco a poco, lo vamos a ir haciendo cada vez un poquito más complicado, y veremos también, está apoyado en el teorema de Fubini. Todo esto lo nombraré, lo escribiré y lo pondré sin ningún problema. Esto es introductorio. Porque tenemos en principio dos formas de hacer las integrales: primero respecto de x y luego respecto de y, o primero respecto de y y luego respecto de x. Tienes que saber hacerlo de las dos formas, saber cómo afecta eso a tu dibujo y a la integral que vamos a tener que calcular, o a las integrales, mejor dicho, porque en realidad nos encontraremos una integral dentro de otra. Y todo eso irá apareciendo a medida que vayamos complicando el recinto. De todas formas, ya para empezar, ya podemos hacer ejemplos del teorema de Fubini y integrar primero respecto de x, luego respecto de y, y luego además dentro del mismo ejercicio primero respecto de y, luego respecto de x, y comprobar que los resultados son los mismos. Es la idea fundamental del teorema de Fubini. Cuando tenemos una función que es continua y la integramos en un rectángulo, da igual el orden de integración. Todo esto te lo dejo caer, lo escribiré, todo estará bien explicado, teorema de Fubini, todos los extremos de integración bien puestos. Esto es una notación genérica, esto te viene a decir integral doble, pero aquí todavía no nos estamos comprometiendo de primero integramos respecto de x y luego respecto de y, o al revés. Esta es la notación genérica: integral doble de una función de dos variables, ¿vale? De una función que llamaríamos z, respecto de x y respecto de y, no necesariamente en el orden en el que están escritos. Quiero decir que lo que nos encontraremos más adelante será una integral dentro de otra, y entonces sí que importará cuál es respecto de x y cuál es respecto de y. Entonces nos podemos encontrar con esa situación de tener que hacer una integral respecto de x dentro y luego el resultado hacerlo respecto de y, o bien una integral respecto de y dentro y luego hacerlo respecto de x. Esto te tiene que sonar, si lo estás viendo, es que has dado las funciones de varias variables como las derivadas parciales. ¿Qué pasaba con las derivadas parciales? Que no podíamos derivar la x y la y al mismo tiempo. Derivábamos una y la otra la considerábamos como una constante, ¿verdad? Pues con esto va a pasar más o menos lo mismo. Integraremos respecto de una que será considerada nuestra variable mientras la otra es constante. ¿De acuerdo? Esto te lo voy adelantando ya, lo vamos a ver enseguida porque nos vamos a poner a calcular integrales dobles dentro de nada. De hecho, el siguiente vídeo ya va a ser el cálculo de una integral doble, que la haremos primero respecto de x, luego respecto de y al revés, y comprobaremos que nos da lo mismo. Y eso nos dará pie a enunciar el teorema de Fubini. A ver, más cosas. Insisto, lo que nosotros dibujamos es el recinto plano sobre el que está pasando la función. No dibujamos la función queda fuera de nuestro alcance. Es como si lo viésemos esto desde arriba, como si nos pusiésemos en un punto superior, ¿de acuerdo? Y lo viésemos en picado, y entonces veríamos esta situación de aquí. Esta de aquí se convierte en esta. Aquí está como si dijésemos un poco en perspectiva, porque he puesto el plano XY, ¿vale? Pretendiendo que esté así tumbado, y el Z en vertical. Intenta ser un dibujo tridimensional. Lo intenta. Creo que lo he conseguido, más o menos, ¿vale? Pero creo que se ve la situación. Lo que nosotros vamos a dibujarnos es esto de aquí. No nos vamos a dibujar la función que vamos a integrar. Lo que habrá dentro del integrando, lo que será el integrando propiamente dicho, el integrando es lo que está dentro de las integrales, eso no lo dibujaremos. Nos dibujaremos lo otro, nos dibujaremos los rectángulos. Vale, creo que así en general no quiero decirte nada más. A esto es algo que vamos a tirar. Esto va a ser la práctica común.
habrá que tomar unas decisiones de cuál se integra primero y cuál se integra después, y entonces lo que nos encontraremos será una integral dentro de otra, con lo cual siempre vamos a hacer integrales de una variable. O sea, la idea es que no vamos a integrar respecto de x y respecto de y a la vez, sino que habrá una integral de una variable que se estará esperando, en este caso la x, se resuelve la de la y desaparecerá, aparecerá solamente x, y entonces integraremos lo que nos haya dado respecto de x. Se integra respecto de una manteniendo la otra como constante y luego se integra la otra. ¿Vale? Por eso te decía que seguramente habrás dado derivadas parciales en donde se deriva respecto de una y la otra derivada se deriva respecto a la otra. No es que sea lo mismo, pero un poco el espíritu va por ahí. No derivábamos las dos variables a la vez, y aquí tampoco vamos a integrar las dos variables a la vez. Pero esto es la notación genérica que indica que estamos ante una integral doble. Pero en la práctica esto es lo que haremos. Haremos una integral primero dentro y luego haremos sobre el resultado que nos haya dado otra integral fuera. Vale, pues yo creo que como introducción ya está bastante bien, y vamos a empezar con los conjuntos más sencillos, con los rectángulos, y también con funciones sencillitas, que serán pues tipo polinómicas de grado pequeño respecto de x y respecto de y. Venga, pues vamos a meternos a hacer ejercicios prácticos, que es como se acaba comprendiendo las cosas.